¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egüe en un nuevo video, chicos. Y bueno, no haré mi típica introducción, mi típico saludo, chicos, porque hoy tenemos un tema muy serio del cual hablar. Y como ya saben, vamos a hablar y a mostrar pues la situación actual con los hacks que hay en Mutant Genetic Gladiator, chicos. El video estará dedicado a la demostración de todos los hacks que están actualmente. Bueno, no todos, porque ya les digo yo, chicos, desde un inicio que ahorita mismo se puede hacer de todo en el videojuego. En serio, chicos, se puede hacer de todo totalmente. El código del videojuego, como ya saben, desde siempre ha estado abierto, pero ahora hay una especie de código extra que se han descubierto incluso desde marzo, chicos, en el cual pues Celsius nunca se ha dado cuenta y nunca se dará cuenta porque no tienen cómo rastrearlo. Así que, chicos, hoy vamos a hablar de todo esto, vamos a mostrar todas las pruebas posibles y bueno, ya veremos qué es lo que hará Celsius, a partir de ahora, porque la verdad, actualmente el juego necesita literal un cambio muy drástico. Así que primero que todo, chicos, voy a resaltar 5 puntos. La verdad, el primer punto de ellos, chicos, es que presten mucha atención. La verdad, si son curiosos, si quieren ver de todo, o más que todo, si quieren escuchar mi punto de vista y quieren más o menos entender todo lo que está pasando, la verdad, les sugiero prestar mucha atención y ver el video, pues, el máximo tiempo que puedan y principalmente darle apoyo, chicos, porque la verdad necesitamos que esto llegue hasta la esquina más escondida o hasta el sin esquinas de la comunidad de MGG, porque esto es un caso totalmente urgente. Y como ya saben, Celsius tiene 4 años y medio sin meter una sola actualización en el videojuego, así que imagínense cómo está la seguridad del juego cuando ellos mismos revelaron el año pasado que su código de seguridad o el código original del juego nunca lo tocaron desde que lo obtuvieron, desde el año más o menos, o sea, incluso desde antes que lo obtuvieron. Sigue siendo todo esto de cobojo, como ya lo saben, desde el 2014. Ellos en una publicación pues han dicho sin querer, la verdad, que sus códigos de seguridad no fueron modificados desde el 2014. Pero bueno, chicos, otro punto, este video iba a hablar de 2 temas importantes, por supuesto, lo de la situación actual y mostrando todos los hacks, pero también íbamos a exponer a Celsius todo lo que han hecho estos últimos 4 años y medio, o mejor dicho, todo lo que han hecho, las mentiras y las falsas promesas, pero eso lo dejaré para otro video, chicos, así que la verdad espero también apoyen ese video, porque ese video también vamos a necesitar que la comunidad, y ojito, como ya saben, esto no lo hago para simplemente monetizar al máximo. Igualmente, como ya saben, este par de semanas e incluso este mes y medio ha sido el mes más inactivo que he estado en el canal. Después de todo, esto es mi trabajo y como ya yo les he dicho, un video, ya te digo yo que no me basta, no, o sea, no me monetiza lo suficiente como para decir, si me pierdo un mes, un video lo hago. No, o sea, no tengo ningún video en el canal que me haga eso, que me haga suplantar ni siquiera un par de semanas, o sea, entonces tampoco quiero que lo vean de ese lado. Y bueno, yo creo que no ha habido más que pruebas de que los últimos años he tratado de combatir este olvido, este abandono, esta, entre comillas, estafa de Celsius y falta de respeto hacia su comunidad. Y bueno, chicos, ahora, para los gorros de aluminio o para aquellos que la verdad pues no activan 2 neuronas para pensar, tranquilos, chicos. Obviamente solamente estoy mencionando a ellos que no activan esa neurona. Para los que se pregunten y lleguen después de ver el video o viendo medio video, Manu, pero yo intenté hacer este hack y a mí me desconecta del videojuego. Yo lo intenté hacer y a mí no me funciona. Pues chicos, aquí tengo que especificar que actualmente pues se puede decir que hay 2 grupos de hackers, pero no tanto los grupos, sino los métodos, chicos. Primero, hay hacks que pues son los hacks más básicos, como el que pasó recientemente con el Bunker. Ya saben que el Bunker de repente se cambiaba un código que, ojito, les mostraré. Y bueno, podías comprar Bunker si tenías oro de manera ilimitada sin que te perjudicara el sistema o te sacara del videojuego. Están esos hacks que literal simplemente modificando un código puedes acceder y pues no necesariamente te saca del videojuego. Por eso el del Bunker se hizo tan viral, porque no necesitó del otro método que es el
método con el que aplican literal cualquier hack en el videojuego. Manu, ¿cuál es ese método? Pues ya saben que todo es a través del Game Guardian. La verdad desconozco si hay otro programa porque literal todas las pruebas que he recolectado, tanto con varios hackers de mi comunidad y otros más, todo es con el Game Guardian porque pues no sé, o sea, es como que el némesis o es la kriptonita de Mutant Genetic Gladiators. En específico, chicos, usan un código que bueno, podemos denominar salto en el tiempo. Vamos a llamarlo salto en el tiempo como vulgarmente se llama por muchos en esta comunidad. ¿Qué hacen, chicos? Que tristemente vamos a poner este caso especial. De Amazon, tú envías un paquete y hay un tiempo de que, pues no sé, Amazon envía ese paquete a la agencia de repartición, repartición por la cara, a la agencia que los reparte y obviamente luego el repartidor al lugar de llegada. Hay 3 puntos, ¿no? Hay 3 puntos. ¿Qué pasa? Que obviamente hay una información que manda el juego al servidor y luego el servidor confirma. Entonces, ¿qué pasa? Por la ineficiencia de los servidores del juego, o mejor dicho, por la mala eficiencia de los códigos más sumado a los servidores, pues tienen un código en específico que hace que esquiva ese salto en el tiempo en el cual se envía la información del juego al servidor, sino que directamente se envía, o sea, ¡puc! Hace un golpe directo, ¡puc! Que no pasa por el sistema del servidor, por el cual si es algo indebido o algo que no debe de pasar, lo ignora, ¿me entienden? Entonces, por eso es que les acabo de decir y como les acabo de explicar, cualquier cosa se puede hackear en el videojuego, se los prometo, y hoy se los voy a mostrar en el videojuego algunas de las cosas, porque ya les digo yo que se pueden hacer barbaridades, así que la verdad disculpen la larga introducción, la verdad disculpen si no lo expliqué de la mejor forma, pero bueno, chicos, cualquier cosa, si hay un cambio en mi voz debido a, no sé, el eco, es porque pues voy a necesitar mi PC para hablarles de esto. Así que, bueno, chicos, primero les vuelvo a recordar, cualquier cosa se puede hacer en el videojuego. Como ya saben, vamos a hablar del hack más importante, el por el cual retiraron los laboratorios médicos de la tienda. Y es que, chicos, pues ya desde hace 2 meses, más que todo eso que se empezó a repartir entre hackers hace 2 meses, pero esto en realidad existe desde el mes de mayo o marzo, si no me equivoco, mayo, ¿no? Mayo, que fue cuando pasó lo de los hornos, ¿no? ¿Qué pasa, chicos? ¿Por qué quitaron los laboratorios médicos, chicos? Porque cambiaban el código de los laboratorios médicos a hornos. Entonces, pues literal, la gente podía tener hornos en cantidades infinitas. Incluso se puede ver una imagen donde pues ya se puede cambiar desde cualquier lugar, pero también se podía canjear de la tienda. Entonces, ok, dirán, 3.000 de oro te costaba, ¿no? Un laboratorio médico horno, ¿no? Entre comillas. ¿Qué pasa? Que como ya saben, en el mes de mayo ocurrió el problema en el cual se podía hackear el tiempo de los hornos y había recolecta infinita. Bueno, Celsius trabajó y nos prometió que ya había hecho todo. De hecho, sí, porque incluso los los hornos, es que son idénticos, ¿no? Te daban créditos porque estaban solventando el problema. Ok, lo solventaron. ¿Qué pasa, chicos? Que después los laboratorios médicos se convertían en hornos y claro, a esos hornos se les podía adelantar el tiempo sin que el juego los detectara, ¿me entienden? O sea, así que volvíamos a lo mismo. O sea, Celsius fue tan inútil que simplemente cubrió el código del horno. Ya. O sea, todo lo del resto del videojuego sigue siendo lo mismo. Entonces, esto pasó con los laboratorios médicos. Podías tener la cantidad de hornos que quisiera y a la vez podías también tener una recolecta de oro instantánea o semi-instantánea. Así que para que vean la ineficiencia. Y bueno, chicos, esto es ahora con los hornos, porque también les puedo mostrar que, bueno, puedes tener tu terraza repleta de salas Jackpot. O sea, salas Jackpot, chicos. Les recuerdo que la sala Jackpot es un edificio que solo puedes tener una sola vez en todo el videojuego. O sea, obviamente, una sola vez. Y es algo que luego simplemente puedes guardar, pero solamente puedes comprar uno en la tienda. Así que ya les digo, como les acabo de decir, chicos, no es tanto porque se pueda canjear el código de cualquier edificio, sino que ahí va otro de los hacks, que la verdad no necesita gran cosa, y es que cualquier cosa en la tienda puedes hacerlo
una compra infinita. Cualquier cosa en la tienda puedes hacerlo una compra infinita. Así que bueno, no sé, la verdad no es muy útil que digamos, pero pues de ahí es donde surgió lo de la compra de la sala Jackpot o sala reto. Lo puedes comprar de una manera infinita. No es tan grave, pero bueno. Imagina comprar de forma infinita los level 6 y los level, no sé, los que seas. O, ojo, aquí es donde viene otra explicación. Pero sí, hay hack de compras infinitas en el videojuego. Pero bueno, chicos, ya hablamos de los laboratorios médicos, ya hablamos de que se podían convertir en hornos de oro. Pero claro, chicos, ¿cuánto va a tardar? ¿Cuánto va a tardar? O incluso, capaz y ya está pasando, y como lo he dicho, Celsius no tiene la manera de cómo identificarlo, porque aquí un dato importante. Celsius llegó a sacar los laboratorios médicos apenas como, madre mía, ya 2 semanas desde que se habían estado propagando los hacks. En verdad, estos hacks ya existían de forma entre los hackers, como lo vengo diciendo desde el mes de marzo, y yo se los venía diciendo, y por eso el tema de la huelga. Y Celsius en todos esos meses que se le reportó y se le reportó y se le reportó, como ellos no sabían identificarlo y como uno no tenía el método de cómo pasárselo directamente, pues no te prestaban atención. Así que quitaron los laboratorios médicos, es debido a que los beta testers y algún buen samaritano, se podría decir, les pasó esto. Pero claro, actualmente existen cualquier tipo de hack. Entonces, mientras a Celsius no se le pase el método, Celsius no se va a enterar. Y bueno, claro, le pasaron esto a la vez que lo del bunker. Que bueno, lo del bunker se los voy a mostrar muy sencillo. Era simplemente un cambio de código por el Tecnotao. Y bueno, incluso tú podías añadirle el precio que tú quisieras. ¿Qué pasa? Que específicamente un par de precios aceptaba fácilmente. La verdad no entendí si cualquier precio sería lo tolerable, pero en el cual el precio que no te sacaba del servidor era que si 1.200 de oro y 1.500 de oro. Eran los precios que no te sacaban directamente y no necesitabas hacer el famoso salto en el tiempo para ello. Así que sin que el juego te detectara, sin que el juego te dijera algo, sin que el juego te sacara, pues de cierta forma podías cambiar. Pero chicos, ahí es el principal problema. Y ahí es donde lo estoy diciendo, chicos, que actualmente en vivo, en el juego, tú estando conectado al servidor del juego, que tú puedas cambiar el código de un mutante y se cambie a otro, es que es una barbaridad. Es algo que no debería de pasar en ningún videojuego. Otra cosa es que tú te metas en, no sé, en los archivos y extraigas, ¿no? Al mutante, extraigas el PNG y ya, o extraigas el código, pero que tú en game puedas cambiar el código y a la vez te lo cambie, es que es un error que de seguridad básico, errores que ya no se cometen desde hace una década, algo que es primordial en la seguridad de tu videojuego, sea cual sea el videojuego. Luego están, bueno, los mods y todo lo demás, pero ya eso sabemos que es cuando no es un juego que depende de estando conectado a un servidor, ¿me entienden? O sea, es algo que Celsius, desde que adquirió el videojuego en el año 2016, si no me equivoco, nunca ha tocado, nunca ha corregido. 8 años desde que tienen el videojuego y no se han dignado a cubrir la seguridad del juego. Madre mía. Pero bueno, chicos, vamos a hablar de otra cosita, ¿no? Ok, ya le hemos mostrado lo del bunker, que sencillamente, bueno, aquí estoy haciendo uso de la PC. El bunker, como lo han visto, pues la verdad, se le podía poner el precio que tú quisieras, pero mayormente, como lo he dicho, sin necesidad de ese salto en el tiempo, sin necesidad de aplicar otra cosa, pues bueno, se cambiaba el código literal al bunker al precio que tú quisieras. Le estoy mostrando video directamente para que lo vean todo perfectamente. Pero bueno, incluso, como lo he dicho, mayormente es porque se podía cubrir, pero bueno, si tú querías un precio más seguro, más normal, pues hacías este salto en el tiempo o speed hack, como a veces te lo va diciendo el mismo Game Guardian, entre comillas. La verdad, disculpen si a lo mejor no sé, tú eres el hacker maestro y me quieras decir, ay mano, ay, es que te estás equivocando en esto. Bueno, chicos, me puedo estar equivocando, pero las pruebas ahí están, literal. Se podían comprar los bunkers, creo que todo mundo fue presencia. Y bueno,
qué mayor prueba que hayan quitado los laboratorios médicos, ¿no? O sea, y bueno, chicos, les mostraré más cosas. Ya saben que desde hace meses en el PvP se han estado viendo exclusivos en platino. A pesar, ojo, a pesar de que Celsius nos había prometido el 11 de abril, o sea, hace que 5 meses, ¿no? 5 o 6 meses, no, 5 meses, que ellos ya habían, estaban trabajando en corregir este proceso. ¿Qué pasa, chicos? Que en estos 5 meses no se han parado de ver los exclusivos en platino. O mejor dicho, ya cualquier mutante. Pero principalmente ya saben que los exclusivos en platino serían los mutantes con más fuertes, o sea, serían los mutantes más fuertes estadísticamente del videojuego. Así que les estaré mostrando imágenes de estos exclusivos en platino que yo mismo me encontré en el PvP. Me encontré el triple Colossus en platino. Pero claro, a lo mejor ese no era el problema, sino que iban armados con los mejores orbes del videojuego que ya no se pueden obtener. Level 5 de Forta, level 7 de vida, level 7 de ataque, e incluso gente se ha topado pues con los famosos level 9 de vida, de ataque, pero principalmente orbes level 6 bugs de carga, de respuesta. Ya saben que desde el año 2018 llegaron los orbes de carga de habilidades, en el cual uno de esos estaba bugueado, que era el de respuesta. Y desde el año 2018, chicos, para que vean el nivel de incompetencia, desde el año 2018 Celsius no se ha dignado a arreglar ese orbe de carga bug o eliminarlo, ninguna de las dos. O sea, a pesar de que esa oferta no ha venido nunca más, no se han dignado a eliminar eso. ¿Por qué? Porque no pueden eliminar nada que tenga otro jugador. O sea, ya lo han visto, chicos, como lo he dicho, no saben identificar. Si tú te compraste un mutante de manera ilegal, no te lo pueden quitar, sino que, bueno, recurren a los baneos, pero bueno, ni lo reparan ni lo eliminan. Te banean, pero igual la gente lo sigue haciendo. Entonces ustedes pueden ver cualquier cantidad de persona posible. Pero bueno, chicos, hablando de orbes, pues sí, como lo han visto por allí circulando videos, la verdad tampoco es que sea algo exclusivo. También, pues obviamente se puede cambiar los códigos de los orbes. Puedes ponerte aquí fácilmente los orbes level 7 de ataque, los orbes level 7 de vida que tienen estadísticas en el videojuego, y también los máximos en habilidades, y por supuesto también los máximos en orbes especiales. Level 5 de Forta, level 5 de velocidad, por sustituyendo un precio de esto. Mientras tengas el oro puedes comprarlo sin problemas, sin que te salga del videojuego. O sea, como lo he dicho, este sí no lo he comprobado, o creo que vi un video, pero les estaré mostrando igualmente. Pero bueno, como les digo, ya mayormente los hackers, que se podría decir que no son cheaters, ¿no? Porque hacker no tanto, sencillamente aplican este salto en el tiempo, o speed hat, porque no es un speed hat, pero a lo mejor ese salto en el tiempo lo quisieron llamar así, o así lo llama el Game Guardian, como les he dicho. Ya con aplicar eso ya se aseguran de todo. Y ojo, disculpen la verdad, me he saltado los exclusivos en platino, pues les estaré mostrando un video de que todavía se pueden sacar estos exclusivos en platino. Claro que el juego en su momento cubrió el código directo, pero como lo he dicho, Celsius son unos inútiles y simplemente cubren lo que le pasen. Pero puede haber 1001 puertas que todavía se pueden abrir, y bueno, les estaré mostrando cómo se sacan estos exclusivos en platino, chicos. Les estaré mostrando cómo se sacan estos exclusivos en platino. Principalmente se pueden encontrar en el PvP, o a veces no. O sea, imagínense incluso lo que no se encuentren. O sea, porque imagínate que un hacker oculta bien esto, y bueno, literal ataca a quien le dé la gana. O sea, imagínate tener un mutante el doble de fuerte. Ni el doble de fuerte, no, o sea, totalmente injusto, ya ganarías todo. O sea, entonces te cambian el código. El problema es la hibridadora, chicos. En la hibridadora te cambian el código del resultado, y claro, con este speed hat y la desconexión, porque como lo he dicho, aplican varios métodos, sí o sí obtienen este exclusivo en platino. Incluso, como lo he dicho, bloquearon la forma de hacerlo directamente, pero claro, imagínate, el Spartak de platino ahora te lo sacan poniendo 2 Bug Maurice,
pero te anticipan el cambio del código al Spartak, te saca del videojuego y cuando entras al videojuego tienes tu Spartak en platino. Lo mismo pasa con cualquier exclusivo que tú quieras sacar. No lo sé, el Animus, el Colossus. Manu, ¿por qué son tan fuertes los exclusivos en platino? ¿Por qué sería injusto? Bueno, chicos, un exclusivo tiene una sola versión, por el cual esa versión ya de por sí puede ser fuerte, puede ser básico, pero bueno, ahora bien, ven y duplica las estadísticas, porque una estrella de platino aumenta el 100% del poder del mutante, o sea, duplica la estadística. Entonces miren este Big Boss que de mi terraza. Voy a hacer en platino el Big Boss, va a tener 8600 de vida, que te recuerdo que el mutante con más vida del videojuego tiene 6700. Y va a tener 2900 de ataque. Y el máximo daño de un mutante en el videojuego es de 2800. Pero claro, Big Boss es uno pochito. Ponle el Colossus, ponle el Animus de realidad, ponle el Cutie Pie, ponle, no sé, el Traiciobasia. Y claro, ¿cuándo el juego los va a detectar para aquellos hackers que a lo mejor jugarán cómodamente y no los pueden detectar? Y bueno, esos son con los exclusivos del platino, que todavía se puede hacer. La verdad, todo esto igual irá reportado. Pero bueno, chicos, luego está el detalle de los orbes, que como lo he dicho, también se pueden sacar los orbes bugs. Y bueno, incluso hay defensas que los 3 mutantes tienen el orbe de carga bug. Entonces esto te va a sacar del videojuego sí o sí, si no tienes pues el nivel adecuado. Porque claro, luego está la comunidad que, bueno, chicos, tristemente el juego está así por culpa de la comunidad. No, obviamente no generalizo a toda, porque pues si fuera así ya el juego estuviera muerto. Pero claro, llega un jugador que está al mismo nivel de este tipo de personas, con triple Breakmaster de los mutantes más tanques del videojuego, con este orbe de carga, y en la comunidad, en vez de, no sé, ayudar, decir, bueno, vamos a reportar a este jugador, no, salen los estúpidos, porque esa es la palabra correcta, y dicen, ay, pero si le puedes ganar, pero si yo le gano sin problemas, ¿de qué te quejas? ¿De qué lloras? Sáltalo con créditos, cámbialo. Pero amigo, ¿no estás viendo claramente que alguien está hackeando el videojuego? Este papu lo está mostrando para que la gente sepa, no sé, lo reporte, pero es que una parte de la comunidad es que es increíble. Pero no venimos a discutir eso, en toda la comunidad hay un lado oscuro, pero principalmente lo digo porque por culpa de este lado de la comunidad es que el juego está así de mal. Claro, ojo, la culpa principal es la de Celsius, porque ellos son la mente maestra que nos preparan toda esta estafa de manera colosal y les ha funcionado pues toda la vida, ¿no? Les ha funcionado toda la vida. Así que, bueno, chicos, ya hemos visto varias cosas. Mutantes bugs, ya hemos visto, aquí les estaré mostrando que por culpa de estos hacks pues hay jugadores de fama baja que literal tienen evos descomunales, famas 300 con evo total 8000, y capaz son 8000 pero mutantes que no han terminado de maxear, o sea, imagínate, famas 80, que de repente hay uno que es fama 40, que pues literal tiene total 3000, que ahí no tengo la captura, famas 500 con Evo 4000, que ojo, puede ser posible, no sé, pagando o si su mejor amigo es el más alto del videojuego y bueno, se pone defensa level 1 y bueno, le regala. Ya saben que actualmente se pueden ganar por combate entre 46 y 50 millones de créditos, algo que está reportado desde hace casi 2 años, pero pues Celsius, ni pistola, ¿no? Ni pistola. Para nada, ¿no? Para nada. Así que muchas cosas a recubrir. Y como lo he dicho, famas 80, fama 40, fama 60, con triple Colossus en platino, con triple Breakmaster en el juego, porque lo sacan como si nada. Y bueno, cualquier cosa, chicos. Es increíble, la verdad. Un dato súper importante. Ustedes saben que en los archivos del videojuego y varios beta testers y jugadores a lo mejor lo habrán visto que dicen: ay, ¿de qué le sirve hackear orbes level 9? ¿De qué le sirve hackear orbes level 9 si estos no tienen estadísticas? Ajajaja. Bueno, es cierto, los level 9 de por sí solo no tienen estadísticas, pero se le pueden dar estadísticas. Principalmente, chicos,
los level 9 de ataque y los level 9 de vida, si los conviertes en orbes de carga, que aquí le estaré mostrando que se pueden ganar en el jackpot. O sea, chicos, el Lucky Slot, este es otro hack. El Lucky Slot se puede modificar a que te dé lo que te dé la gana. Así que esos orbes de carga los pueden modificar aumentándoles el nivel. ¿Qué pasa? Que si les ponen level 9 de los archivos del videojuego a los orbes de carga en el Lucky Slot, estos sí ganan estadísticas. Estos sí ganan estadísticas. Manu, ¿en serio? Sí. Y como lo he dicho, son orbes de carga. Obviamente en defensa no sirven y en TAC tampoco, pero son una ventaja que el juego no puede detectar, pero que tú puedes aprovecharlo en ataque, ¿no? Así que se puede decir que es el típico hack indetectable que te va a ayudar a ganar en el videojuego. Y claro, no lo pongas de defensa, no te van a descubrir nunca, y porque de defensa de por sí no te da estadística. Eso es una regla en el videojuego. O sea, no es porque sea un anti-cheat, no, es que los orbes de carga solamente sirve cuando tú los uses en vivo. De defensa no sirve y de etiqueta no sirve. Manu, ¿qué porcentaje te da un orbe de carga de ataque de nivel 9? Pues este la verdad no es tan severo. Este da las estadísticas de un orbe de ataque de nivel 6, 16%, ¿no? O level 7, 16%. El chiste es que da 16%. Pero lo loquísimo, lo loco, es el orbe de carga de vida de nivel 9. Chicos, ese orbe te otorga un 150% de vida. Así es, chicos, el orbe de carga de nivel 9 te da un 150% de vida extra. Así que bueno, como decía un beta tester, jugadores, ¡ay! ¿Por qué lloran? Es que esta parte de la comunidad es increíble. La gente muestra, los rivales tienen level 9, y la comunidad, ¡ay! ¿De qué se quejan si estos no tienen estadísticas? La verdad, no sé qué es peor, que no piensan o no entran en consideración que cualquier cosa se puede modificar, porque se han tardado en darle porcentaje a esos orbes. Pero como lo he dicho, si los convierten en carga, ya tienen una estadística. El orbe de level 9 de ataque, pues tiene lo de un level 6. La verdad, allí sí no tiene mucho sentido. Pero lo rotísimo es el level 9 que te da 150% de vida. Te recuerdo que el máximo orbe del videojuego, que es el level 7 de vida, da 35%. Tú dices, nada, level 9 pues te debería de dar 40, 42%, 45% si son muy tryhard. Pues no, o sea, el level 9 de carga te da 150% de vida extra. Así que bueno, cositas, ¿no? Hack es hack, pero son detalles más alucinantes. Entonces combina esto con los exclusivos en platino, que no te los detecten nunca, que no los muestre nunca. Y esto es exclusivo en platino, úsalo con los orbes de carga de Book level 9 de carga. Y bueno, imagínate el desastre. O sea, ya de por sí vas a tener el mutante con más vida del videojuego, los mutantes con más vida del videojuego, con más daño del videojuego, con más habilidad, con más variedad, ¿no? Y claro, le pones el mejor orbe del videojuego, literal, ese va a ser el mejor orbe del videojuego, entre otras cositas, ¿no? Que son indetectables. Así que literal, ya te lo he dicho, capaz a ti te están quitando 20 puntos y es alguien que tú dices, wow, porque este fama abajo debe ser que está aplicando una estrategia muy poderosa. Me está ganando a mi defensa de respuesta tanque, le saco el triple debo y me gana, wow, qué chetado. Y cuando ves, bueno, no puedes verlo, te está ganando literal con todo lo que puede. Te está ganando con todo lo que puede. Así que, pues, ahí, ¿qué más les puedo decir, chicos? Y bueno, igualmente les estaré mostrando imágenes, como lo he dicho, con los orbes level 7, que como lo he dicho, se modifican en la tienda, los puedes comprar. Mientras tú tengas oro, los puedes comprar legalmente y el juego no te va a sacar, ni te va a detectar, ni nada por el estilo. Actualmente se puede hacer eso. Como lo he dicho, ya las compras infinitas, creo que les he mostrado un video de las compras infinitas, de cuando pasó lo de los hornos con los laboratorios médicos. Aquí igualmente les estaré mostrando una imagen más de, pues, como en tu inventario podías tener de repente 150 hornos, porque pues, como te digo, tus laboratorios los convertías en hornos. Y bueno, incluso ya les he mostrado la imagen de la terraza full salas jackpot, pero bueno, ese no es peligroso. Pero lo peligroso, y como les he dicho, es que se puede modificar cualquier cosa del videojuego, ¿no? Pues, miren, aquí estarán viendo una sala jackpot en el cual, pues, se le puede poner hasta
un Big Boss que cueste 50 fichas Yapot. Y aquí otro problema. Claro, el juego a lo mejor te bloquea los exclusivos para no comprarlos en la tienda, para no sacarlos en la hibridadora, para no sacarlo de repente, porque capaz y también lo puedes cambiar en la sala de reactor, para que luego no lo puedas cambiar en lo que sea. Pero luego vienen, te cambian el código y te cambian el mutante en la sala Yapot. Luego lo siguiente. Como ya saben, quitaron los hornos en su momento, o sea, perdón, los deshabilitaron de cierta forma. Luego ahora quitaron los laboratorios. Lo siguiente, ¿qué va a ser, chicos? O sea, luego van a quitar la sala Yapot, luego van a quitar la sala reto. Ya les digo yo que van a desactivar la hibridadora dentro de muy pronto. Pero luego, chicos, como les he dicho, se puede modificar todo y a lo mejor ya se puede. Como ya les digo, el código está totalmente abierto. Si quedó abierto algo como un horno, algo como un laboratorio, que es algo, lo que sea, la hibridadora, que es lo más importante, en el cual Celsius ha dicho que no va a haber más eventos de hibridación porque es súper complicado. Imagínate, no sé, como te he dicho, estos mutantes a lo mejor están produciendo 21.000 de créditos. Pueden producir oro. Una zona deluxe a lo mejor le cambien el valor a que lo que acumule de créditos lo acumula en oro. Y claro, ¿cuándo detecta eso el videojuego? A lo mejor detectará la cantidad, ¿no? Pero claro, a lo mejor la cantidad te la detecta si es por horno, si es por lab, si es por tienda, pero no por zona. Y ya lo he dicho, no detecta cosas en general, detecta cosas en específica. Les recuerdo, los hornos bloquearon para que no se puedan adelantar y no se les pueda hacer el uso de ese oro infinito, pero convirtieron los laboratorios en hornos y esto, sin lugar a dudas, podías recolectarlos de manera infinita. Así que igual aún así no me crean, si no me equivoco, perdón, no lo dije al inicio, todavía se puede adelantar en el tiempo en los hornos. Todavía se puede. Solo que pues a lo mejor esto es un poco más rastreable. Ojo, miren, yo estoy mostrando todo esto simplemente de pruebas. Todo lo de este video irá directamente a Celsius. Así que pues la verdad, me da igual, la verdad. Mi explicación también es muy mala. Y bueno, chicos, como les acabo de decir, si el juego no hace un cambio drástico en la seguridad de su código, es que, como les acabo de decir, es que van a poder hacer todo. O sea, ahorita mismo van 9 días, si no me equivoco, 9 o 10 días desde que deshabilitaron la compra en la tienda de los laboratorios. ¿Por qué se toman tanto tiempo en algo que debería de tomar un día? ¿Me entienden? Entonces, claro, luego, ¿qué va a seguir, chicos? La hibridadora, la sala reto, la sala Yapot, zonas deluxe, incluso hasta los mutantes ya no te van a dar crédito. Va a llegar un punto en que te van a bloquear los créditos que dé un mutante. No, pero el PvP que lleva reportado años que hay rivales que te dan 40 millones de créditos, 30, 11, 10, el farmeo excesivo. Bueno, está joya, ¿no? Está joya. Pero bueno, querían nerfear el cazarrecompensas. Y bueno, buenísimo, ¿no? Buenísimo. El cazarrecompensas desequilibraba el videojuego cuando hay hacks que existen desde hace años, que no han parcheado, que han sido reportados. Y bueno, ojo, no doy de ejemplo el hack de la velocidad, de aumentar la velocidad de combate, porque es que, bueno, creo que ese fue el hack que todo mundo conoce y que todavía todo mundo utiliza. Y les recuerdo que las primeras olas de baneo, el videojuego no es porque las detectó, es porque jugadores reportaron a otros jugadores mediante los beta tester. Ya esto lo ha dicho incluso un beta tester en directo y en video. Esto lo aprovechó la plaga de la comunidad de NGG para reportar a la competencia. Así que si hay cuentas como ustedes que han visto que son devos descomunales que no banearon, pero otras sí, es porque simplemente hubo esa típica manipulación. Hablaron con cierto beta tester, que ciertos beta tester empezaron a enviar esas cuentas y esas cuentas fueron las que consideraron a banear, y por eso a lo mejor ahorita mismo tú entras al PvP, o mejor dicho la temporada pasada, y veías a jugadores con 25 millones de puntos que 100% usa hack, o a lo mejor capaz y ni usa hack por su nivel de Evo, pero que explota el sistema del PvP hasta decir ya. Y bueno, ¿los ven baneados? ¿Los ven haciendo algo malo? No, porque el juego no detecta nada ni se interesa por ello. Así que, chicos, la verdad sé que está quedando un video largo, pero como les he dicho, les voy a mostrar sinceramente de todo. Y creo que me estoy saltando algo. ¿No? Obviamente, como les he dicho, desde abril que hablaron de los platinos, y miran, sigue ocurriendo.
Luego, chicos, ¿saben qué es lo más gracioso? ¿Saben qué es lo más gracioso? Que el 28 de julio, o sea, hace casi 2 meses, el 28 de julio, yo mandé a reportar, yo reporté con el juego, y ojo, y a esto le dedicaron un post, pero claro, luego los beta testers yo también dijeron que les dije que lo reportaran, que ya en julio estaban haciendo pues lo típico, ¿no? Compra y venta de mutantes. ¿Por qué? Porque como lo he dicho y como lo han visto, cualquier mutante se puede sacar de la hibridadora. Ya no solo porque se le bloqueó el código original, que a lo mejor esto es lo que me falta hablar. Cualquier mutante se puede sacar del videojuego, pues simplemente porque pues lo hibridan y al momento de hibridarlo, ya saben que esto está lo típico, los padres válidos, etcétera, 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 sino que cambian el código al mutante que quieran. Asimot, pueden, aquí incluso les estaré mostrando un video de cómo sacan el Asimot. Y bueno, ya ahí, como lo he dicho, Celsius bloqueó ciertas formas, pero como lo he dicho, aplican lo del salto en el tiempo, más una desconexión, eso es, y bueno, ya lo vieron con los mutantes en platino y ahora con cualquier mutante que quieran, sea el mutante que sea, o sea, es que el mutante que sea, chicos, pueden sacar, miren, ¿saben qué es lo más loco? Que incluso pueden sacar mutantes que no existen, sí, a lo mejor aquí les estaré mostrando un clip de que pueden sacar mutantes que no existen. Manu, ¿cómo es eso posible? Pues aquí es otra cosa, o sea, colocan los genes de un mutante que no existen. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente de una investigación que todavía no esté completa. Aquí luego te dan a entender que el juego, cuando empieza a sacar no mutantes que ya se completa un bingo, Celsius ya nos demuestra, se revela que ellos crean un parámetro de bingo. O sea, ellos son conscientes de los bingos sí o sí, pero claro, desde hace años que existe el bingo 11, ¿no? O sea, que no nos han metido el bingo de investigación número 11. Pero claro, hasta los hackers te pueden sacar un mutante que literal no existe. ¿Por qué? Porque están los parámetros creados en un bingo para ello. O sea, aquí se revela otra mentira de parte de Celsius, que simplemente no han metido los bingos porque no les da la gana o porque no quieren que los jugadores obtengan recompensa gratis, porque cada vez que se completa un bingo, ellos crean perfectamente un parámetro de bingo nuevo. Entonces, incluso cargan todo, los genes, pero bueno, obviamente colocan estadísticas, ¿cómo se le diría? Base, ¿no? O base no, betas. Entonces, la verdad terrible de Celsius. Y bueno, chicos, como les venía diciendo, en julio se reportó este hack de la hibridadora, donde se podía obtener cualquier mutante del videojuego. ¿Qué hizo Celsius? ¿Qué hizo la típica publicación? Ay, chicos, están prohibidas las ventas, porque yo les dije, están hackeando la hibridadora y están obteniendo cualquier mutante, y bueno, esto lo están aprovechando para hacer un mercado oscuro, para la compra y venta de mutantes, de cualquier mutante que no exista en el videojuego o no haya llegado o ni volverá. Asimot, Scaramouche, el Hydron, bueno, los principales del mercado por ser los 3 mejores mutantes del videojuego y que no se asomaban en el videojuego. ¿Qué hizo Celsius? Hizo un post diciendo, oigan chicos, que están haciendo ventas de artículos por jugadores. Estas ventas están estrictamente prohibidas. La seguridad de tu cuenta no merecen el riesgo de tal transacción. ¡Wow! O sea, prefirieron y listo, hicieron el post como si literal ya. Y adivinen, todavía se puede seguir sacando los mutantes que te dé la gana sin tú ser detectado. Solamente te van a detectar cuando te den un aumento de oro gigantesco o aumentes Evo de golpe sin descuento, al parecer, y triquitrácatelas. Genial, fantástico, ¿no? Fantástico. Y claro, luego hace unas semanas los beta testers, hace una semana y media, los beta testers les reportaron otra vez lo de estos mutantes por hibridación. ¿Saben qué hicieron? Amigos, creyeron que estaban cambiando, bueno, que sí, la gente, o sea, porque en la hibridadora existían como, hay ahorita mismo, o bueno, habían como 5 o 6 métodos de aplicarle hack. O sea, échenle ganas, habían muchos métodos. ¿Qué pasa? Que uno de ellos era el resultado de
de consecuencia, como si fuera un evento de hibridación, ¿me entienden? Que de repente yo hibrido esto, Scaramouche, asteroide, y supongamos que es un evento de hibridación, y a lo mejor no me sale, me dan el vaquero, el Sundace Book, pero de resultado ya saben que uno puede cambiar por oro, de repente aparecía Litominero Estelariano o Zeus. Uno venía y pagaba la cantidad de oro, 2000, 3000, 5000 de oro, y claro, el juego no te detectaba porque pues estás haciendo algo normal en la hibridadora. ¿Saben qué hicieron los vagos? En vez de bloquear que literal mutante que no se pueda hibridar, que no existe para hibridación, que sería lo más lógico, lo más sano, lo más inteligente, ¿saben qué hicieron? Cualquier resultado particular, mayormente mutante exclusivo o de evento, en vez de bloquearlo de la hibridadora, le cambiaron el precio a que si lo quieres sí o sí, tienes que darle al juego 100.000 de oro. 100.000 de oro. O sea, chicos, es que la verdad, esto es increíble. Esto es increíble, así que si quieres modificar la hibridadora, ok, no pueden detectar que tú modificas la hibridadora, pero sí pueden detectar que estás haciendo eso, o sea, ¿me entiendes? No, hacen un preámbulo de que estás haciendo eso y si quieres hacer el cambio, toma, paga 100.000 de oro, no sé cómo vas a hacer, pero paga 100.000 de oro que a lo mejor puedes obtener sin problemas hackeando el videojuego porque no te pueden detectar, claro, ya saben que hay parámetros, ¿no? Y bueno chicos, como lo he dicho, claro, esa era una forma, pero la otra forma es la que le están aplicando, las que les estoy diciendo, literal, cambian el código, literal, directamente del resultado final, o sea, si la hibridación te va a decir que sí o sí te va a dar humano pérfido, pues lo cambian a Simod ya con el cambio de código y listo. Otro método, como lo han visto, por desconexión, Manu, que este mutante no existe, que este Manu no te lo pueden dar, pues pum, speed hack más desconexión y te va a aparecer en la incubadora el mutante, como lo han visto. El Spartak de platino, el Asimot, el Elidron, el mutante que ustedes quieran y el juego no lo puede detectar, chicos, no lo puede detectar, y Celsius, bueno, sigamos amenazando que claro, baneo. Y bueno chicos, obviamente también se puede cambiar cualquier mutante por la tienda, por código, creo que ya lo dije al inicio del directo, solo que pues obviamente estos son más arriesgados a que te detecten, ¿no? Por las compras indeseadas, así que pues literal, ahorita lo que se está haciendo todo es por hibridadora y no te van a detectar, que a lo mejor, bueno, ahora que se van a enterar, pues ya veremos qué va a hacer Celsius, pero ya les digo yo que se vienen días muy oscuros, ojo. No va a decir, no Manu, por tu culpa. No chicos, tranquilos, esto ya los betas y otros jugadores ya lo están empezando a reportar desde que pues desde todo. Incluso como le estoy diciendo, ellos me atribuyeron contenido para ello. Y listo, o sea, bueno, la verdad, el que se queje. Ojo, aún así, si yo hubiera investigado todo esto y lo hubiera hecho, perfecto, me alegro, lo reporto y listo. Váyanse todos esos reverendos sucios que imagínate que te reclamen por eso, por mostrar los malos hacks. Pero ojo, la idea tampoco es hacer todo el trabajo sucio o todo el trabajo ensuciarse por Celsius. Ya saben que Celsius, chicos, de esto sí no obtuve pruebas, pero pues lo dijeron un par de beta testers, o bueno, lo escuché de uno, pero supuestamente otro más. Celsius, cuando los beta testers le reportaron el tema de los laboratorios que se podían canjear, porque ellos no estaban enterados, yo lo he dicho, no están enterados. Celsius les reclamó a los beta testers, porque saben que actualmente existen como 12 beta testers y nada más hay 2 que están activos, ya saben, ya conocen a uno de ellos. Celsius les reclamó a los beta testers que por qué no habían reportado esto con tiempo, y yo dije, what the fuck, o sea, ¿con qué descaro? Tú ni te enteras que te están literal haciéndole al código wiki de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. ¿Cómo no te enteras? Y encima le reclamas cuando por fin hacen tu pinche trabajo. Y ojo, como les he dicho, se puede hacer de todo en el videojuego, y solamente quitaron lo de los laboratorios fue porque es lo que reportaron los beta testers, que claro, luego reportaron lo del bunker y bueno, empezaron a rastrear aumentos
algún aumento exponencial de banker y listo. O sea, ni siquiera creo que por un banker o por dos, creo que ni siquiera te banean, así que no sé, imagínate que el que sepa de esto, pues no sé, se compra un banker mensual gratis, por lo que sea, o como lo he dicho, se saca de la hibridadora cualquier mutante al día, no lo sé. Obviamente son parámetros que ya les digo yo que todos los hackers prueban. Y bueno, la verdad, también tengo imágenes de que, pues, obviamente, lo he dicho, todo se puede modificar en el videojuego. Y aquí pueden ver una imagen de cómo se puede modificar el precio de subir de Evo. Y simplemente subir de Evo te cueste 1 de créditos, 1 de oro, 1 de créditos. Claro que esto es más complejo y, como lo he dicho, el juego te puede detectar. Por eso es que de repente ven algunos famas bajitos de altos niveles. No es porque hayan aprovechado el hack del oro y todavía no los hayan baneado, no, es que tienen otros métodos en el cual, como lo he dicho, le pueden bajar sin problemas el precio, el descuento al Evo, al precio de subir de Evo. Y como lo he dicho, o usan el Speed Hack, usan el salto en el tiempo, usan la combinación de Speed Hack, desconexión, salto de sus nalgas. Pero ya les digo yo que eso, que obviamente no conocemos todos los hacks, porque pues estos que saben aplicar este dicho salto en el tiempo para todo, es que pueden hacer de todo, lo aplican para ellos mismos y bueno, hacen su venta de hacks. Si quieres esto, pues yo te lo hago, Así que chicos, principalmente no confíen, porque primero pones en riesgo tu cuenta, la puedes perder. Esa persona obviamente por simple mero capricho, aunque tú le pagues, te puede arruinar tu cuenta, robarte tu Facebook, etc. Obviamente desde un principio, chicos, no se hagan los necesitados de trampas. O sea, jueguen por ustedes mismos, hagan su propio esfuerzo. O sea, tristemente la comunidad ha decaído en todos los años porque ha dependido de trucos al extremo. Y bueno, ya ahorita el que lo reporte o el que vaya a la contraria, como lo han visto por grupos de Facebook o por donde sea, es que se burlan de ti. O sea, si tú pides ayuda, se burlan de ti. Si tú reclamas algo que está siendo ilegal, algo que la verdad no es justo, se burlan de ti. ¿Por qué? Porque ellos los aprovechan al extremo y tú eres el tonto que no los usa. Y eso, ¿no? Lo típico, ¿no? Lo típico. Vivimos en un mundo, en este mundo de Mutant Year Gladiators, donde los hackers, donde los que se aprovechan de trucos, los que se aprovechan de exploits masivos, se creen que están en el mundo correcto. O sea, que su manera de pensar y de hacer las cosas es lo correcto. Y claro, es lo normal. Si el juego no te castiga, es lo normal pensar así. Es muy normal. Así que bueno, lo que está bien es lo que está mal y lo que está mal es lo que está bien, ¿no? Una ironía total, pero debido a que Celsius no trabaja ni madres. Y bueno, chicos, la verdad no sé qué más mostrarle. A lo mejor igualmente yo en pantalla les estaré mostrando 1001 ejemplos, miles de videos, de los videos antiguos, ¿no? De cuando antes se podía hacer el hack del horno. A lo mejor también les podía hacer un fragmento. Y claro, desde ese hack que se podía hacer en mayo, desde mayo ya estaba más que demostrado, aunque ya yo les digo que es desde mucho antes, que se podía sacar cualquier mutante de la hibridadora. O sea, ¿qué más pruebas? O sea, ya yo le estoy diciendo, se podía sacar cualquier mutante de la hibridadora y como te decía, te podía sacar del videojuego, te podía fallar. Claro, a lo mejor no estaba tan pulido como ahora, que ahora, como te estoy diciendo, literal, ya tienen los hackers expertos un código en específico de salto en el tiempo, o que ya lo combinan y listo. Ya ni siquiera te saca del videojuego, te da el mutante instantáneamente en la hibridadora y lo han visto en el video. Que te dieron al Asimov instantáneamente, el Elidron instantáneamente y bueno, ya lo del Spartak, como lo he dicho, como han cubierto un lado, pues sí o sí te saca del videojuego. Y bueno, que en el Lucky Slot sacan... Uy, perdonen. Que en el Lucky Slot sacan literal cualquier orbe de carga de habilidad. Yo creo que... Claro, en el Lucky Slot hasta ahora conseguí material que es que consiguen los orbes level 9 y level 9 de ataque y de vida. Los del level 6 book, esos creo que sí es mediante tienda, pero de esos sí no pude conseguir. Pero bueno, ya está más que demostrado al 1000%. Ya está más que demostrado al 1000%. Que se puede obtener cualquier orbe del videojuego. Así que...
Bueno chicos, resumen, simplemente quería dar mi opinión, hablar al respecto, la verdad, sobró mucha explicación desde un inicio y ya con las primeras pruebas y con los que les he dicho de que literal todo se puede cambiar en el videojuego, es que todo se puede cambiar en el video, chicos, solo que lo típico. Yo desde marzo vengo reportando esto, desde marzo vengo reportando esto y por eso, aparte de reportarlo, por eso hice lo de la huelga. Porque Celsius no estaba captando los reportes, porque claro, ¿qué hacía Celsius cuando uno hacía estos reportes? ¿Me puedes pasar el método del hack? ¿Me pueden pasar pruebas? Le preguntaban a los beta testers, ¿me pueden pasar pruebas de este hack? Amigos, no tienen cómo identificar ni madres. Hasta que un jugador o un beta tester no les reporte y les pase el método, es que ellos no lo trabajan. Así que chicos, no le metan ni un solo centavo al videojuego porque primero se viene, no sé si se viene una caída masiva. Celsius la verdad igualmente tiene que hacer algo demasiado grande, pero ya les digo yo que todo se puede hacer en el videojuego. A lo mejor aquí yo estoy hablando y como lo he dicho, las zonas deluxe te pueden dar créditos, te dan crédito, te pueden dar oro, como lo he dicho, puedes cambiar, incluso puedes cambiar el reactor que tú quieras. Cualquier cosa que puedes dar. Y un último detalle, chicos. Si no me equivoco, incluso si no, al parecer, incluso si no quieres, no sé, exponerte a comprarte un mutante. De esto no tengo muchas pruebas, pero igualmente le estaré mostrando una imagen. Ojo, ya se las voy a mostrar. Incluso de repente yo puedo venir y comprarme al robot. Creo que ya se puede, los hackers ya pueden que de repente tengan un robot, compran el robot y directamente las estadísticas, o sea, el robot ya directamente lo pueden cambiar a Asimov. O sea, ya lo pueden cambiar a Asimov. Claro, sería un Asimov con estadísticas de robot. Ya está más que comprobado con la imagen que les estaré mostrando. Pero claro, aquí puede haber dos variantes, dos preguntas, dos dudas. Ok, ¿es un Asimov que compraron, o sea, con robot, o es que al robot le cambiaron la skin? Sea cual sea la respuesta, esto nos da a entender que todavía mucho más se puede modificar lo que sea en el videojuego. Así que a lo mejor, como lo he dicho, capaz en un futuro se perfeccione este dicho hack y de repente, no lo sé, te topes en la defensa del rival, no lo sé, Turbacieno, Bunker, Autonoraptor. Pero capaz si el Autonoraptor tiene estadísticas de un Asimov, el Turbacieno tiene estadísticas de un Gar Zombie o de un Archivista Eterno, el Bunker tiene estadísticas de no sé, Scaramouche. O sea, pero literal lo estás viendo a él. Así que eso me enteré hoy mismo por la madrugada de eso. Y claro, les estoy mostrando una foto que directamente tomaron con cámara a una pantalla de una laptop. Así que puede haber edición, la verdad no lo he certificado, pero como les acabo de mostrar en todo el video, es que todo en el videojuego se puede modificar, todo. Y esto se puede incluso desde hace años, solamente que pues lo típico, tiene que llegar a alguien, no sé, lo suficientemente aburrido para investigar y hacer todo esto. Y bueno, lo típico, hacks que se comparten para los que quieran llamar la atención o los que hacen compra y venta. Y bueno, los hacks que no sabemos, pues porque obviamente hay personas que se lo guardan. Y bueno, pero lo típico, siempre va a haber una persona que no sé, que sea el comprador, que sea una persona de baja autoestima, con falta de atención, que va a querer siempre hacer esto. Por ejemplo, lo del Bunker, bueno, ya saben que se propagó pues por eso, porque pues aparte de que era un hack sencillo, bueno, se pudo propagar más rápido porque era un hack más sencillo. Pero el de la incubadora, muy poco lo conocen, pero ya cada vez obviamente se está sabiendo mucho más. El de los laboratorios en su momento fue porque se propagó, digamos que por una persona. Y bueno, obviamente, y también el salto en el tiempo que te permite tener mutantes nuevos cuanto antes. O sea, mutante que ya esté cargado en el videojuego, ya un mutante que la gente puede adelantarse al tiempo de él. Más que todo con los mutantes mensuales, que la verdad, digamos que eso es un hack pequeño, pero igualmente es un hack que estás atribuyendo, ¿no? Pero bueno, chicos, yo se los vengo diciendo desde marzo, con la huelga. Yo desde
hace 2 años estoy batallando para que podamos hacer algo como comunidad para luchar contra la mediocridad, ineficiencia, falta de respeto de Celsius. Y bueno, ya en el próximo video, chicos, les demostraré pues todo lo que ha hecho Celsius en estos últimos 4 años y medio, que obviamente en resumen es nada. Y ahora lo que nos toca aguantar, con este montón de hacks que, bueno, no sé si nos afectará de manera directa. Obviamente, como lo he dicho, es lo típico, es un efecto dominó. Cuando uno lo sepa, lo van a saber 2, luego 3, 4, se van a propagar. Luego, pues lo que se va a reportar a Celsius, va a ver, no sé qué va a hacer Celsius, si va a deshabilitar cada una de las cosas. Luego, luego de repente, a lo mejor yo me compro un robot y este robot, antes de adelantarlo, le cambio el código, la hibridadora, de todo, chicos. Los precios del oro a lo mejor aquí también, como he dicho, puede costar uno de créditos, lo que sea. Como te digo, el jackpot que de repente los mutantes puedan añadir cualquier mutante que les dé la pinche gana. Como quieran, chicos. La verdad, como lo he dicho, se puede modificar todo. ¿Por qué? Porque es la misma línea de códigos desde el 2014. Y bueno, les recuerdo que el año pasado, por culpa del mismo Celsius, dejó abierta la línea de cambio de cuentas. ¿Se acuerdan del hackeo de ID? Que bueno, ya hablaremos de ello, pero el hackeo de ID, ya saben que eso fue culpa de Celsius al 1000%. Y ahí es cuando ellos tuvieron, o sin querer, revelaron que su código de seguridad era el mismo desde el 2014. O sea, desde que adquirieron el videojuego, ellos no han tocado ni madres. Como mucho, como ya saben, cambiaron de Flash a HTML5, y eso más que todo porque desfragmentaron el juego de móvil para convertirlo en la versión de PC y bueno, la versión genérica, la versión HTML5. Bueno, chicos, no tengo más que decir. La verdad no sé cuánto está durando el video. La verdad, ahora lo que me toca editarlo, que lo más probable es que me vaya a tomar horas, porque pues hay bueno, pero no importa, solo de menos, chicos. Pero igualmente quería informarles de esto. Ya ustedes en los comentarios me dejarán qué es lo que ustedes han descubierto por su parte, que se han guardado. Igualmente, a lo mejor me dicen, Manu, no censuraste los videos. No importa, todo esto irá a reportarse y todo lo demás. Así que bueno, chicos, buen juego. No dependan de trampas, chicos. La verdad, no dependan de trampas, que tristemente hemos avanzado como comunidad por esto mismo, por aprovechar trucos y trampas. Y ahí está, por Celsius no tomar medidas. Pues bueno, existen ya EVOs 260.000, cuando pues hace muy poco, hace 2 años, de vaina sabíamos lo que era un Evo 30.000. Y aún así, bueno, por cosas antiguas, el PvP para llegar a hace años ya no sabemos lo que es. Muchos jugadores lo que es inmortal por la cantidad insana de farmeo, que incluso usan hacks de velocidad y nada, ya de por sí es algo injusto. Pero bueno, cositas que hay que mencionar. La verdad, puede que este sea uno de mis últimos videos criticando las situaciones del videojuego, porque la verdad, para serles sinceros, estas 2 semanas, ya saben que pues hace varias semanas mi papá sufrió un accidente y pues estuve triste, pero estas últimas 2 semanas, desde que pues me estoy enterando e investigando de todo esto de los hacks, la verdad me he deprimido mucho, y creo que a lo mejor esto sea lo último que yo hable al respecto. La verdad, ya yo tengo años luchando con esto y tristemente no he tenido el poder de unir a la comunidad para esto, y pues algo que me lamento. Y la verdad creo que es algo que dejaré de tratar, porque la verdad creo que últimamente la angustia, la depresión y todo eso se ha ido apoderando de mí. Así que yo seguiré jugando en GG hasta su muerte, hasta donde llegue. Pero igualmente, claro, voy a seguir con lo de la huelga, voy a seguir mencionando lo de la huelga, pero ya hablar de la situación actual, de cada vez que pase este tipo de cosas, a lo mejor lo hablaré por encimita. Pero bueno, trataré de no angustiarme por esto, porque como lo he dicho, al parecer uno es el que se enferma por el bienestar del juego. Pero claro, ¿de qué me sirve a mí preocuparme tanto? A lo mejor es lo que muchos me intentaron decir. ¿De qué me sirve preocuparme tanto si la compañía a cargo nos desconoce, no nos respetan, no lo tienen en consideración? Así que chicos, like, compartir el video, chicos, súper importante. Y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye.